Bueno, muy buenas tardes. Les agradecemos su compañía el día de hoy en este evento del Centro de Estudios Estanislao Zuleta, que se llama Pensar lo Humano, y que para este año, eh, especialmente pues a final de este año, se ha puesto en la tarea de trabajar al pensador colombiano pues que nombra a la organización en su forma de leer, en su aproximación a grandes obras de la literatura universal. Y para el caso de hoy vamos a abordar la obra de Tolstoy, La muerte de Iván Ilich, a través del problema que nombra la conversación, que se llama Negar la muerte es negar la vida. Mi nombre es Santiago Piedraíta, yo hago parte del Centro de Estudios Stanislao Zuleta, y conmigo se encuentra Alejandra Salazar, a quien saludo. Muy buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes para todos. De mi parte también agradecerles por acompañarnos esta noche. Yo espero que sea una conversación muy rica. Bueno, gracias. Antes de empezar, pues decirles que la organización nuestra pues tiene ya un trabajo de tiempo atrás de autosostenimiento. Nosotros tenemos una venta de unos cuadernos, una revista que eh, sacamos tres números al año. Este año pues por el tema de la pandemia pues no hemos podido sino sacar un número, pero si están pues interesados en adquirirlos los pueden ver en nuestro sitio web, que es www.ces.org. Ese CES pues es con C, W y Z. Y también dentro de esas formas pues, de autogestión, de sostenimiento que tiene una organización social como la nuestra, pues hemos sacado una iniciativa que son unos cursos virtuales. Sobre el tema de la muerte precisamente, hemos sacado uno que lo hemos llamado El ser humano ante la muerte, una mirada histórica y existencial. Este curso pues está pensado para darse en cuatro sesiones, las cuales pues pueden leerlas aquí en las temáticas. La idea es pues ampararnos mucho en la obra de Martin Heidegger, Ser y Tiempo, asimismo en un historiador que se llama Philippe Ariès, y por último en Borges, que también pues piensa la muerte. El, la idea es comenzar el, el 6 de octubre, empezaría pues el primer grupo, que sería los martes. Los grupos son de 12 personas y el segundo grupo comenzaría el sábado 10. Si quieren saber más y tener más información, pueden comunicarse a este número de WhatsApp. Por aquí también pues pueden averiguar cualquier información concerniente a la organización, como por ejemplo lo que les decía ahorita de los cuadernos, que son pues una revista que escribimos los mismos miembros de la organización, y donde a través pues de ensayos y demás artículos intentamos pues poner en palabras reflexiones y críticas pertinentes pues a la época para que nos ayuden a pensarla. Entonces está pues ese WhatsApp y está el correo del CES también. Mm, Ahí mismo pues pueden encontrar, la inversión sería de 100.000 pesos, como les decimos. Esto es pues una forma por la que hemos apostado. Este seguiría nuestro segundo curso y bueno, ojalá se animen pues a asistir. Entonces, bueno, ya sin más dilación, para empezar pues con lo que nos convoca, entonces, bueno, le doy la palabra a Alejandra para ver cómo introducimos entonces esta obra. Bueno, yo considero importante decir como una serie de datos que permiten que la obra no caiga en el vacío y por lo menos que podamos ubicarla en el tiempo. Aunque pues eso no constituye el foco de esta conversación, pues porque nosotros tratamos de hacer una lectura intratextual. De todas formas, sí considero importante pues decir lo siguiente. Primero, que vamos a tratar
como Santiago ya se los ha dicho, la novela de León Tolstoy que se llama La muerte de Iván Ilich. Fue una novela que le escribió, que le publicó en 1886 y que lo hace pues en un contexto de la Rusia zarista. Como también considero muy importante que mantengamos este diálogo con Zuleta, quisiera comentar algo que él también trae a colación pues cuando conversa un poco con otros sobre esta novela, y es que él dice que en esa época, en la Rusia del siglo XIX, a esta Rusia se la podría definir como un país de contrastes, es decir, que conviven en ella a la vez una gran incultura con un porcentaje muy alto de analfabetismo en la población, y a la vez pues convive una gran cultura que tiene expresiones pues en diferentes campos, en el de la química, la literatura, etcétera. Y creo que, bueno, tal vez esto sea muy conocido para muchos, pero el caso pues de la literatura rusa del siglo XIX pues ocupa un lugar muy importante dentro de la historia de la literatura, Sí. precisamente pues porque es el siglo de oro de la literatura rusa en el cual hacen presencia escritores como Dostoyevsky, como Pushkin, como Gogol y como el mismo León Tolstoy. Entonces me parece muy importante que ubiquemos esa obra en ese contexto como una expresión de un florecimiento literario que tiene lugar en el siglo XIX, en particular pues a finales del siglo XIX, escrita pues por uno de los escritores más representativos pues de esa literatura rusa. Ujú. Y anotar pues además un aspecto, y es el de que en general uno podría pensar que la literatura rusa se caracteriza pues por hacer una crítica social en primer lugar. Pues uno puede encontrar otros aspectos para definirla, pero creo que en este en particular pues va a ser muy importante tenerlo presente. Y uno puede leer eso en la obra de Tolstoy, por ejemplo, cuando escribe Ana Karenina, donde hay fundamentalmente una crítica al matrimonio, pero en esta obra también pues de Tolstoy, La muerte de Iván Ilich, uno puede también leer una crítica a la sociedad de ese entonces y también pues a la sociedad nuestra, en tanto hay una especie de espejo que se plasma en esa obra y en la cual nosotros como sociedad podemos mirarnos. Entonces, bueno, quería anotar esos aspectos para que la obra, como les digo, no caiga en el vacío y tengamos un brevísimo panorama del lugar en el que ella se ubica. Listo, no, está muy bien. Entonces, a ver, lo que Alejandra y yo les vamos a proponer el día de hoy es una, un análisis de la obra de Tolstoy en función del problema que nombra la conversación, que es pues, negar la muerte, es negar la vida, acompañada de pues, unas breves narraciones que haremos pues, de pronto leyendo y otras que serán parafraseadas para que sea pues como la obra misma la que nos acompañe en el análisis y sea pues algo muy intratextual, de tal manera que le podamos, digamos, dar el mérito que merece a Tolstoy, porque lo que vamos a decir aquí pues lo está diciendo él, lo permite pensar él pues. Claro. Entonces, la obra llama La muerte de Iván Ilich. Yo decía pues que en la invitación que hice para que nos acompañaran el día de hoy, que de una vez se nos está revelando pues algo crucial y es la muerte. Sabemos pues que este personaje va a morir desde el título. Digamos que eso ya no va a constituir un misterio como podría constituirlo en otras obras que uno no sabe pues si el personaje principal precisamente va a morir o no. Entonces en este caso se va a tratar de la muerte de él. Lo que uno no sabe es la muerte en qué sentido, porque el análisis pues, de la muerte, digamos, epistémicamente puede abordarse de muchos ámbitos, pues históricamente, biológicamente, existencialmente, etcétera. Entonces, digamos que desde el título ya también uno puede preguntarse a ver cómo es que vamos a abordar esa muerte. Si eso se llama así, cuál es el sentido de decirlo desde el principio. Y si se va a tratar entonces de que indaguemos cómo murió, cuáles fueron las razones por las que murió, qué enfermedad le dio, o
algo pues mucho más profundo, que es digamos lo que va a proponer la obra. Sumado a eso pues del título está el comienzo de la obra, que comenzamos con el personaje ya muerto. Comenzamos incluso por la noticia de la muerte de este personaje que se llama Iván Ilich. Entonces nuevamente es una jugada, me parece muy bella narrativamente hablando, de Tolstoy, porque precisamente vamos a comenzar, si se quiere, por el después de la muerte. ¿Qué hay después de la muerte de Iván Ilich? Pues su funeral y cómo reciben la muerte tanto pues sus allegados más cercanos como al principio de la novela sus colegas del trabajo en el Palacio de Justicia. ¿Querés comentar ahí algo, Aleja? Sí, sí, yo creo que en efecto, pues Tolstoy anuncia lo que en muchas narraciones constituye el final pues de una obra, la muerte de un personaje. En este caso, pues la muerte es lo primero que aparece en el escenario y es de hecho pues las primeras líneas que ocupan la obra. Es Ujú. decir, lo primero que aparece es la noticia que llega a unos conocidos de Iván Ilich, a los colegas pues que trabajaron con él en el Tribunal de Justicia, que se enteran de repente mientras están teniendo una conversación que ese compañero con el cual compartieron tantos años ha muerto. Entonces esa noticia la reciben en el despacho de uno de ellos, mientras uno en particular se encuentra leyendo el periódico y lee pues esa noticia. Yo quisiera leer pues el letrero que aparece ahí porque me parece que revela aspectos muy importantes que yo creo más adelante podremos recuperar para entender mejor la obra. Entonces la noticia con la que se encuentran pues los compañeros de Iván Ilich es la siguiente. Con profundo pesar, Praskovia Fyodorovna Golovina comunica a sus parientes y amigos el fallecimiento de su amado esposo Iván Ilich Golovin, miembro del Tribunal de Justicia, ocurrido el 4 de febrero de este año de 1882. El traslado del cadáver tendrá lugar este viernes a la 1 de la tarde. Entonces, bueno, a mí me parecía importante recuperar pues el anuncio que aparece en el periódico porque creo que nos anuncia primero que Iván Ilich, el protagonista Ujú. de la novela, ha muerto. Segundo, nos revela pues que es un miembro del Tribunal de Justicia. Y tercero, pues nos dice que fue un hombre muy amado, en particular pues por su esposa, según pues lo plantea este fragmento que aparece en el periódico. Y lo que viene a continuación es pues analizar un poco la reacción que tienen estos hombres que, como les digo, compartieron la, pues gran parte de su vida con Iván Ilich y en particular pues en el ámbito laboral. Entonces, bueno, Santi, ¿tú quisieras decir algo Sí, al dale. respecto? Entonces, desde el principio, pues, como les decía, vamos a intentar indagar de qué trata la muerte, pues, en la novela, es decir, cómo la vamos a abordar, desde qué aspecto. Y precisamente, pues, con lo que me propone Alejandra, ese primer aspecto con el que se va a abordar la muerte es la muerte del otro. En este caso, ¿cuál es la relación que tienen los vivos con la noticia de la muerte de un ser querido? En principio, evidentemente, la noticia los toma por sorpresa. Hay una cosa pues muy diciente y es el hecho de que la muerte, que es lo más cercano, pues lo más esperable, lo más certero, es lo único que siempre es posible, sin embargo pues siempre aparezca pues con tanta sorpresa. Tanto así pues que Zuleta mismo comenta, hay uno de los compañeros que dice es posible y Zuleta pues irónicamente dice, pero claro que es posible, la muerte es lo único que es posible. Entonces digamos que esa primera parte donde reciben la noticia sirve para empezar a indagar esa relación con la muerte del otro y ese primer aspecto es importante, la sorpresa. El otro aspecto que tiene que ver es el de que se empieza a instalar entonces por un momento nada más la angustia
de, de la posibilidad de la propia muerte de ellos. Pues en el sentido de que si el otro muere, yo también puedo morir. Pero inmediatamente aparece un rasgo de la época, porque eso es otra cosa, pues ese siglo XIX, pues que también es un siglo de la historia. eh, Tolstoy constata muy bien cuál es el rasgo de época que caracteriza a la suya con respecto a la relación con la muerte. Entonces les decía, apenas aparece, digamos, la idea de la muerte del otro, en la muerte del otro, la idea de mi muerte, la muerte propia, se crean un montón de mecanismos para evitar eso. Yo no sé si lo querés comentar o yo introduzco por lo menos pues uno que me parece muy importante y es hacer de la muerte del otro no una pérdida sino una oportunidad. Entonces hay un pasaje en el que dicen se sintieron felices porque el que murió fue el otro y no ellos. O empezaron a pensar que había dejado un lugar vacío y que ahora pues ellos podían escalar jerárquicamente al vacío que había dejado Iván. Ese es digamos como un buen aspecto de mostrar cómo se huye a la idea de la muerte propia. No sé si quieres comentar algo Sí, ahí, Aleja. sí, incluso pues yo creo que es muy una jugada maestra pues empezar a mostrar cómo ese hecho de que alguien que era cercano a muerto y que por tanto pues podría interrumpir la cotidianidad que ellos tenían, Ujú. podría impactarlos, sorprenderlos, pero dejarlos sorprendido un buen rato, etcétera, etcétera, empieza a perder pues esa fuerza. O sea, la Claro. muerte no es suficiente para que estos hombres salgan de su cotidianidad y salgan de las lógicas a las que estaban acostumbrados y entonces pues empiecen a preguntar por ese hecho pues que es muy importante y que de alguna manera se constituye en una especie de espejo para ellos, en tanto eran personas que compartían pues varios rasgos, es decir, trabajaban en lo mismo, tenían la misma edad, por así decirlo, etcétera, etcétera. Entonces lo que vos decías, pues yo creo que va mostrando el tipo de reacción que tienen estos hombres, porque en primer lugar, pues, como vos decías, la muerte de Iván Ilich no constituye para ellos una pérdida, Ujú. sino que incluso la convierten en una ganancia. Mm. Es decir, empiezan a pensar en el vacío que él deja en la estructura laboral, en el Tribunal de Justicia, y entonces ese vacío, ¿por quién será ocupado o cómo me puedo yo beneficiar pues de que ese otro se haya muerto? ¿Puedo yo ocupar ese lugar? ¿Puedo ascender dentro de la estructura laboral? Entonces lo que en principio podría ser una pérdida para ellos se convierte en una ganancia pues. Sí, Y que... hay algo que... Ah, dale, No, dale. dale. No, pues que es muy importante que retengamos eso y hagamos dos preguntas ahí. Uno, ¿por qué la muerte de Iván Ilich no puede constituir una pérdida? ¿Y cómo habla eso ya de las relaciones que establecieron en vida? Y el otro, ¿por qué las relaciones pues también de una vez marcan una tendencia también como al interés propio? Y a que sean tan reemplazables los vínculos, las funciones, etcétera. Lo dejo pues como pregunta porque me parece que la obra pues lo va a abordar y evidentemente pues nosotros vamos a tener que pasar por ahí. Pero dale, dale. Sí, quería decir lo último y es que esto también en principio es de Zuleta y pues me parece importante decir pues que es de él, Sí. y es el hecho de que él se empieza a preguntar por qué esa muerte pues no puede conmoverlos, no puede tocarlos, si es un asunto pues de frivolidad exclusivamente, o a qué se debe pues ese hecho de que precisamente lo que debería interrumpir su cotidianidad pues no tiene la fuerza para hacerlo. Y él responde que en efecto la muerte de Iván Ilich no puede transformarlos, no puede tocarlos, porque la vida misma de Iván Ilich no podía hacerlo. Y Ujú. entonces, pues si uno empieza a indagar en ese aspecto, pues, pues la muerte es en efecto, cuando uno tiene un vínculo con el otro, pues que no está circunscrito pues a esas lógicas en las cuales se encuentran estas personas, pues que el otro precisamente muera, se devuelve
de alguna manera sobre uno. No porque el vínculo muera, sino que el vínculo se transforma. Es decir, uno quizás con las personas que son muy fundamentales y mueren, pues termina teniendo, sigue teniendo un vínculo con ellos, ya como, ya aunque ellos no se encuentren presentes, pues se encuentran ausentes y esa ausencia de todas formas hace que yo tenga una relación con ellos. Pero Listo. bueno, lo que quiero decir con este aspecto es que de todas formas, pues la, la pérdida de un otro que era importante, se devuelve pues sobre la identidad y sobre las posibilidades de uno, y eso es pues lo que yo considero importante, porque precisamente que ese otro ya no se encuentre quiere decir que las posibilidades que la existencia de ese otro podrían tener en mi propia existencia, pues ya no pueden darse. Y en el Ujú. caso pues de estas personas, como en efecto no existía un vínculo de transformación en vida, por así decirlo, pues la muerte tampoco podría constituir una pérdida para ellos, en tanto una relación de ese tipo pues no se encontraba. Listo. Entonces hemos dicho pues que la idea es que indaguemos ese significante muerte, cómo va a ser abordado desde la novela. Entonces ya vimos pues que pues yo proponía, no sé, se puede indagar desde lo biológico o de que es el otro el que muere, o como una mera estadística, como una noticia que apareció en un periódico, etcétera. Pero ya, digamos, Tolstoy ha marcado algo, por ejemplo, la relación con la muerte del otro. Y vos propones, pues, de una vez, cómo la muerte del otro podría significar una muerte mía, de forma relativa, pues, y no absoluta, pero sí porque Sí, muere una parte de mí, si él es esencial a mí. Pero cómo, pues, entonces Iván no podía constituir eso porque no, porque fue inesencial. Y hay que preguntarse por qué. Bueno, y ya para pasar al tema del funeral, porque entonces estos tipos reciben la noticia y luego van al funeral por lo menos uno, quien era pues supuestamente el amigo más cercano a Iván. Hay otro mecanismo de defensa y es la habladuría, pues la habladuría es un término de Heidegger, pero tiene que ver como con el ejercicio del discurso que no va a nada y que se crea, digamos, en términos vaporosos y en el sentido común. Entonces ellos están hablando de la muerte de Iván Ilich y otra vez huyen al asunto de la muerte como tal, como una posibilidad que los puede tocar a ellos mismos, a través de temas triviales, pues hablan de la distancia entre las ciudades porque se tienen que ir pues a dar el pésame. Bueno, esa primera escena pues que hace parte del primer capítulo, luego le sigue otra que es la escena del funeral. Y el funeral al que llega, como les digo, pues un amigo muy cercano a Iván Ilich, que se llama Ivanovich. Eh, Ese funeral, a los ojos de él, vamos a recorrerlo, pero vamos a constatar nuevamente todos esos mecanismos que establece esta sociedad de Iván Ilich y que son pues en función otra vez de negar la muerte. Es decir, en un funeral donde precisamente la muerte debería tener un lugar central y la muerte pues también como posibilidad de cada cual, vamos a ver que va a estar montado como un ritual que se va a poner más en función o de intereses propios o en todo caso de ver la muerte como externa. El que murió fue Iván Ilich, no yo, eso no tiene que ver conmigo. ¿Vos querés comentar ahí algún aspecto? pues sí, seguir con el desarrollo, pues como vos decías, le dan a la muerte de Iván Illich 5 minutos y mucho de conversación y rápidamente encuentran la manera de huir del hecho, es decir, hablando de que es necesario hacer una visita a la viuda y a la casa de Iván Illich, pues como manda el deber en Ujú. términos de que somos colegas, pues cómo no me voy a aparecer por allá, pero no es porque ellos deseen de verdad asistir al lugar y porque en efecto estén conmovidos pues por esa muerte, sino porque obedecen pues a una especie de demanda social. Y ahí pues en particular la narración se centra en uno de los amigos, entre comillas, más cercano de Iván Ilich,
porque lo conocía casi que desde era niño, habían estudiado leyes juntos, luego habían trabajado en el Palacio de Justicia y la narración pues permite empezar a comprender cómo precisamente la muerte se le presenta en principio como una especie de horror en términos de que él se empieza a reconocer en Iván Ilich, pero rápidamente encuentra las salidas pues para escapar a esa especie de horror que lo empieza a perseguir. Y hay dos momentos pues donde se puede apreciar ese aspecto. En primer lugar, pues cuando él contempla el cadáver de Iván Ilich y percibe pues que la enfermedad había deteriorado mucho su cuerpo, que en efecto pues se encontraba mucho más flaco, había cambiado muchísimo y bueno, se le instala ante los ojos el hecho de que ese otro que él conoció, que tenía otra imagen, que había estado con él, pues ha terminado en ese lugar y empieza pues a sentir el horror de, bueno, eso también me puede suceder a mí. Pero bueno, rápidamente encuentra, como les dije, un mecanismo de evasión por medio del cual pueda deshacerse de esa idea, pues que le resulta terrorífica. Y es ahí cuando aparece otra figura. ¿Vas a decir algo? No, sí, iba a decir la figura de Schwartz, Ah, bueno, que es muy diciente, porque es un tipo pues seguro de sí, joven, sí. de mirada astuta. Entonces Ivanovich lo mira y lo salva de cierta manera, dice. Comprendió este que Schwartz estaba por encima de aquello y que no se dejaba turbar por impresiones deprimentes. Su aspecto ya lo decía. El funeral de Ivan Ilyich de ningún modo podía constituir motivo suficiente para considerar alterado el orden de la sesión de las cartas pues que iban a jugar. O sea, que nada podía impedir que aquella misma noche abrieran una nueva baraja y la hicieran crujir al tiempo que un lacayo colocara 4 velas nuevas. En una palabra, no había razón para suponer que aquel incidente iba a impedirles pasar agradablemente la velada de aquel día. Aquí hay pues muchas cosas por analizar. Primero, que, que no se vayan a dejar turbar por presiones deprimentes. Es decir, no se le puede dar lugar, pues, por ejemplo, a los afectos que podría causar la muerte, porque por esos afectos se puede colar una reflexión. Pero también rebajar la muerte a un incidente, cuando la muerte es precisamente lo absoluto. Es decir, eso es lo más trascendental pues, que puede ocurrir. Pero solamente puede ser un incidente si le ocurrió a alguien que no tenía que ver absolutamente pues, en forma esencial conmigo, y de esa manera pues no puedo hacer de eso algo que tenga que ver conmigo esencialmente, es decir, que yo también puedo morir como Iván y listo. Dale, Aleja, yo voy a comentar eso nada más. Aleja está silenciada. Gracias. Dale, tranquilo. Hay dos momentos en los cuales él se encuentra pues con esa verdad. ¿Quién Y es uno es él? pues como les decía, hola, Ivanovich. sí, el amigo de Sí, Ivanovich, sí. de Iván Ilich, Ajá. se encuentra pues con esa verdad de la muerte y es la del cadáver. Y hay otra pues que es cuando él habla con la esposa de Iván Ilich, donde esta mujer le da, Praskovia Fyodorovna, le da unos detalles pues de los momentos finales de su vida. Entonces le dice que Iván Ilich sufrió mucho, pues como lo demuestra lo que ha sido pues su cuerpo, su cadáver, que gritó 3 días sin parar, que estuvo consciente hasta el último minuto. Entonces él nuevamente empieza a sentir esto que les mencionaba antes, de que la imagen actual de Iván Ilich es una especie de espejo para él, pero vuelve a aparecer la imagen de Schwartz, este amigo, para tranquilizarlo. Entonces primero Schwartz se le aparece de frente y le recuerda pues que en efecto la vida continúa y que tienen una sesión de juego pues esa misma noche y que allá se verán, pero luego la imagen de Schwartz lo tranquiliza pues ya como recuerdo, él mismo hace el trabajo de recordarse que precisamente
esas cosas, esos incidentes no deben interrumpir la vida cotidiana, Eso. precisamente pues porque él es el que se encuentra vivo y Iván Illich es el que está muerto y pues que todo debe continuar, que no hay que entregarse a ese tipo de ideas que impiden pues precisamente la vida. Entonces, bueno, Vale. es muy particular empezar a ver ese tipo de relaciones que empiezan a concebir estos personajes que, como hemos insistido, eran los amigos más cercanos de Iván Illich y bueno, cuál es el tipo de relación pues que tienen con ese hecho, con el cadáver, Ujú. etcétera, etcétera. Listo. Entonces yo voy a redondear un poquito la escena para que pasemos ya al segundo capítulo porque el tiempo apremia. Y sería pues lo siguiente. Entonces, la relación con la muerte a través del otro que murió. eh, las defensas múltiples que se tienen para no hacer de esa muerte una muerte propia. Ya hemos dicho que lo que es una pérdida se vuelve una ganancia, que no puede ser entonces una muerte para mí porque no es esencial ese vínculo que se perdió. Tomar la muerte como algo meramente externo que le sucede a Iván Illich y no a mí, pero también defenderme con la habladuría o el entretenimiento pues de las cartas, que ahí no vamos a pensar sino a vivir pues, como si vivir es precisamente no pensar en la muerte, eh, que es precisamente la tragedia que vamos a empezar a ver, que si vivir es no pensar en la muerte la vida se va, pero vamos a desarrollar eso. Y bueno, también como otra cosa que se ve ahí es abordar la muerte del otro no como una pregunta propia, como una duda, como una investigación, como una angustia, sino a través del deber ser, de, del que dirán los demás, entonces simplemente son las vestimentas, los rituales, del que me vean, de que salude bien, etcétera. Y lo último, por ejemplo, también pasa con Praskovia Fiodorovna, la esposa de Iván Ilich, que pues hace una suerte de mímica del dolor que tiene que mostrar como para cumplir con eso y está hablando pues con Ivanovich y apenas se acaba como toda esa parnafernaria que era efectivamente pues como una suerte de mímica, indaga simplemente por lo que le interesa de la muerte de su esposo, que es cuánto puede, que si puede ganar más pues como con la herencia o con lo que le corresponde del Estado. Entonces también, ¿cómo no pensar en la muerte a través de ese interés propio? Todo esto lo queremos enmarcar en una palabra que dijo Alejandra y es cotidianidad. Eso es un concepto que vamos a intentar desarrollar más adelante. Pero tengamos algo en cuenta, la muerte rompe con la cotidianidad nuestra, de nuestra época, que se caracteriza a veces también como la de Tolstoy. Ahí no hay muerte, no hay lugar para ella, no hay lugar para pensarla, no hay lugar para darle una investigación, un abordaje, etcétera. Como lo dijo ahorita Aleja, eh, todas las lógicas que estamos viendo son para que la vida siga, la cotidianidad siga, la familiaridad, la tranquilidad, el curso normal de la vida. Y la muerte siempre, siempre va a ser como una suerte de estorbo. Eso de la cotidianidad, pues lo establezco así porque va a ser muy importante más adelante. Voy a empezar entonces con el segundo capítulo. Voy a leer un pasajito. Así comienza este segundo capítulo. Dice así. La pasada historia de Iván Ilich no podía ser más sencilla, más corriente ni más terrible. Nos están juntando significantes que por lo general pues no van unidos. Una vida sencilla y corriente es al mismo tiempo terrible. Uno se pregunta, pues lo terrible es lo que causa terror. ¿Cómo puede ser terrorífico una vida sencilla y corriente si precisamente uno tiene la idea de que lo sencillo y lo corriente es lo tranquilo, lo familiar, la cotidianidad en la que la vida se hace serena, bueno, etcétera. Entonces dejo ese inicio porque ya nos está marcando pues cómo hacer la vida, porque en el anterior capítulo pues que termina ya con Ivanovich yéndose del funeral hacia el juego de cartas, pues ya comienza este capítulo con esta frase. Entonces, este capítulo, ahí me lanza la pregunta, ¿quién fue Iván Ilich? Tanto así que pues desde el anterior capítulo nosotros ya habíamos dicho que uno se hace esa pregunta, ¿quién fue Iván Ilich? Para que los amigos
y la familia y la esposa lo traten como lo trataron, es decir, que él merezca una muerte en esos sentidos, tan solitaria y como tan instrumentalizada, por decirlo así. Entonces abordamos la pregunta, Aleja, ¿quién fue Iván Ilich? Sí, yo creo que esta parte pues es muy importante porque uno puede tender a creer que entonces, o bueno, estas personas pues son incapaces de todo sentimiento y no pues corresponden pues al hecho de que el otro se murió Ujú, o qué tipo de relación tenían con Iván Ilich, en qué medida Iván Ilich participaba pues de esa relación, qué tanto se parecía a ellos. ujú, Iván Ilich era como su amigo o era un hombre pues que estaba en las antípodas de este. Y bueno, lo que comienza uno a ver en este capítulo, que es por lo demás muy breve, es como si la vida de Iván Ilich se pudiera contar en muy pocas líneas, es precisamente pues que él era un semejante a estos hombres del Palacio de Justicia, del ujú, Tribunal de Justicia. Entonces, bueno, en primer lugar, en efecto, él es un funcionario que trabaja en ese lugar y en gran medida pues esa función que realiza define su existencia. Y bueno, creo que es muy importante también señalar ahí que no es meramente un funcionario que se dedique a trabajar en el Palacio de Justicia, sino precisamente que ese trabajo que realiza es como si lo realizara en otros ámbitos de su vida. Es sí. decir, el hecho de que sea un funcionario en ese lugar termina siéndole un funcionario también en los ámbitos de la vida privada. Es un funcionario a la hora de elegir con la mujer que se va a casar, es un funcionario a la hora de hacer una familia y a la hora de enfrentar pues todos los aspectos de su existencia. Yo digo algo Porque, ahí sobre esa figura del sí, funcionario. Hay una cosa muy importante, pues la novela lo muestra como alguien que es funcional. ¿Funcional a qué? A un sistema del cual él hace parte, pero no participa de la globalidad. Es decir, es como una suerte de engranaje en una máquina más grande, en donde él tiene que cumplir con su trabajo y ser funcional a él, en una suerte de cumplimiento de deber nada más, y se define básicamente pues por la función que cumple y por el grado de jerarquía que tiene, es decir, quién tiene abajo y quién tiene arriba. Y bueno, en ese sentido, pues ese funcionario no es como que imprima su personalidad, su existencia, su individualidad, su singularidad en el trabajo, sino que al esperar que sea funcional, es decir, a que sea como una suerte de engranaje, entonces se espera es que incluso sea como muy común, que sea reemplazable pues incluso, y que no imprima tanto su personalidad, sino que se atenga a la función como tal. Entonces ahí se entiende tal vez un poco mejor porque Aleja dice que, que eso también hace, pues que la vida de él también es como de funcionario. Dale Aleja ahí. sí, gracias, eso lo ayuda a precisar. Sí, Pues sí, y se entiende también por qué pasan estas personas cuando reciben la noticia inmediatamente a pensar en quién ocupará su eso, lugar, porque ahí no se ha ido precisamente alguien que era muy importante, que hacía cosas muy geniales o que con su palabra podía transformar las cosas, sino precisamente que se ha ido alguien que realizaba una función y esa función permanece y puede hacerla perfectamente otra persona. exacto. Entonces, pues ayuda como a ser más precisos con la palabra funcionario y permite comprender más, pues, porque digo que es un funcionario en los demás aspectos de su existencia. Y yo creo que el aspecto que permite más comprender cómo que el que sea un funcionario lo es también, pues, en términos generales, es el hecho de que él está a punto, bueno, él debe matrimoniarse y conoce pues a una mujer que no es una mujer de la cual él se encuentra enamorado, pero que él dice, bueno, es una mujer que tiene propiedades, que es bella, que es de buena familia, entonces, bueno, no hay razón por la cual pues yo no debo aceptar este matrimonio, teniendo en cuenta además que las personas del
que ocupan el lugar más alto en la jerarquía social considerarían Eso. razonable pues que yo me casara con esta mujer. Entonces, bueno, ahí es muy particular porque él se sorprende, por así decirlo, de que sus deseos coincidan con los deseos pues de estas personas. Sí, Y uno sí. empieza a ver pues que él no es capaz de cuestionarse si en verdad esos deseos o las decisiones que él empieza a tomar en su vida o los trabajos que realiza o las ideas que tiene son en verdad muy propios. Pareciera que él tuviera una especie de ilusión del yo, que se creyera también muy singular, pero en términos estrictos, pues no logra ver la relación que hay entre esos deseos y lo que las personas de la alta jerarquía consideran razonable y debido, y no solo de la alta jerarquía, sino pues lo que la sociedad entera estaría considerando razonable hacer. Entonces, bueno, empezar Sí, a notar esa relación que hay entre las decisiones que va tomando Iván Illich a lo largo de su vida y las que la sociedad, por así decirlo, ofrecería o diría estas son las correctas, esto es lo que hay que hacer. Y la imposibilidad también de Iván Illich de cuestionarse qué, qué de esas decisiones que toma es singular y auténtico y viene en efecto pues de someter a juicio lo que está pensando y que viene de afuera, que viene de los otros. yo voy a comentar algo ahí para redondear. Entonces, vea, Iván Illich es una persona que responde a un mantra que hace la vida de él. Él dice que la vida tiene que ser tranquila, eh, como familiar, lo que pasa es que no me acuerdo, así ligera, agradable, alegre, Agradable. eso. Ese es su mantra. ¿Cómo se hace esa vida? Pues siguiendo una suerte de deber ser social, que ese deber pues proviene para él de sus superiores, pero que digamos que es muy impersonal, porque realmente, digamos, toda esa sociedad está en búsqueda de eso. Entonces, para cumplir con ese mantra y lograr que la vida sea así ligera, tranquila, agradable, entonces hay que hacer la vida en función de un mandato externo, como dice Alejandra. Ese mandato le elige el trabajo, le elige la esposa, le elige cuándo hay que cambiar de casa, le dice cuándo hay que cambiar de trabajo, cuánto hay que ganar, qué tantos hijos hay que tener, cómo hay que valer, etcétera. Es decir, Iván Illich no es Iván Illich, sino que es el otro, pues, es ese mandato. Ese mandato está viviendo por él. Y de ahí vamos a empezar a ver, pues, qué es lo terrible del ordinario, porque claro, lo ordinario es eso, ser como se debe, de ese estándar social, pues, al que se debe responder. Eh, bueno, lo que pasa más adelante es que ese deber ser que prometía pues que la vida fuera completamente tranquila si uno se entregaba a ella, y la tranquilidad que ofrece ese deber ser pues eh, impersonal proviene precisamente de que ahorra angustias, temores, responsabilidades, porque yo no tengo que elegir la vida, no tengo que plantearme ante la apertura de mi propia existencia qué he de ser, quién soy, para dónde voy, de dónde vengo, sino que tengo todas las respuestas prefijadas y antes de que aparezca la pregunta incluso pues ya tengo un camino hecho. Entonces por eso pues responder a ese mandato es digamos tan cómodo. Lo que pasa es que ese mandato mismo tiene una suerte de quiebres a los que Iván Illich no sabe muy bien cómo responder y que tienen que ver pues principalmente por ejemplo con el matrimonio, en donde él empieza a notar que la vida matrimonial no era como esperaba y que empieza a romper pues digamos con esa tranquilidad. Yo dejo pues ahí como la colita pues para darle la palabra a Aleja, es también ver cómo entonces responde a él a aquellos momentos en donde esa tranquilidad se rompe, esa tranquilidad que está prometiendo, ese vivir bajo valores, mandatos e ideales totalmente externos. Sí y que uno también tendría que preguntarse, pues, cuáles son los mandatos externos a los que hoy en día respondemos, Ah, pues que es también lo que está planteando la novela de Iván Illich. O sea, no hay mucha distancia, es decir, tener un trabajo en un lugar, pues, prestigioso, o sea, en el Tribunal de Justicia, empezar a ascender
en ese lugar, ascender es igual a obtener más poder, hacerse cada vez más poderoso y en esa medida pues tener más personas por debajo, poder controlar en gran medida pues la existencia de esas personas, un trabajo más prestigioso es igual a tener también más Más dinero dinero. y el dinero Ujú, también se convierte en un reconocimiento social que sería pues lo equivalente a la fama, por así decirlo. ujú. Entonces todos esos elementos se van aunando y van incluso contribuyendo a que estas personas pues y a que uno mismo empiece a apostar por una vida de ese estilo en términos de que es bien retribuida en ese aspecto pues de obtener cada vez más y si escalo pues entonces gano y gano y gano y gano y lo único que hay que hacer es pues seguir el camino. Entonces, ¿vas a decir algo? Pues voy a mencionar un concepto ahí heideggeriano pues para que nos ayude a pensar el asunto. Heidegger se pregunta en un análisis pues que tiene sobre el ser humano en su ámbito existencial, es decir, pues ontológico a lo que refiere a su ser, él se pregunta quién es el ser humano en la cotidianidad. Si realmente pues uno en la cotidianidad es algo así pues como propio, sí mismo, está apostando su existencia, la ha asumido pues entre manos, o si en la cotidianidad se es la categoría pues que quiero proponer que es el uno. Ese uno, que es un impersonal pues gramatical, sirve para referir precisamente la impersonalidad en la existencia. Es decir, eh, Iván Illich es un impersonal, es decir, es el uno. No hay ahí una particularidad, una persona que uno pudiera señalar, sino que quien está existiendo por Iván, quien le ha tomado el ser, es el uno. Es decir, digamos, él hace la vida bajo esa forma impersonal también del sé, que tiene que ver con el uno. Entonces, uno se debe casar, uno se debe conseguir un buen trabajo, uno se debe conseguir una buena casa, sé. Es decir, impersonalmente pues se hace esa vida. Y ese uno, que es el que normalmente existe en la cotidianidad, es el que se referencia pues a esa alivianamiento, a esa tranquilidad de la vida en ese momento, pero también tiene que ver con que se pierda precisamente pues la existencia, porque en última instancia pues quien está existiendo sería un impersonal que no es nadie específico, y eso tiene que ver también, pues para que lo vamos anotando, con que Iván Illich tampoco pueda constituir una pérdida cuando muere, porque es que no está muriendo precisamente una singularidad, sino que está muriendo una impersonalidad. Pero dale, yo iba a proponer pues como que viéramos ya los quiebres que tiene eso y cómo Sí, responde Iván. sí que en efecto pues también lo difícil de la cuestión para Iván Illich es que la vida hecha en la ideología, en el uno, se quiebra, es decir, no se corresponde por completo pues a lo que él esperaría, esa vida agradable y alegre. Ujú. Y se empieza a quebrar en particular pues en el ámbito de, la, de lo privado pues con su esposa, con Praskovia Fyodorovna, porque en efecto pues la relación que empiezan a tener no es tan armónica como se supone debe ser. Sí, Entonces, bueno, constantemente se están recriminando el uno al otro, pues porque no, el uno porque no se corre, bueno, Iván Illich le recrimina pues que no sea la esposa, que le hace la vida más fácil, que mm, ocupa y hace el papel pues que él espera, y al igual pues Praskovia le devuelve la crítica en términos de que es la razón por la cual pues ella es una mujer insatisfecha y triste. O sea, ambos empiezan a recriminarse como la razón, son la razón de su insatisfacción. Y en esa medida, pues, empieza a quebrarse también el papel que cada uno representa, pero lo tremendo es pues que no hay un lugar pues para empezar a criticar más bien el tipo de relación que han hecho y en qué medida cada uno de ellos participa
pues de una relación que de alguna manera se ha convertido para ellos en una especie de sin salida y en un lugar donde empiezan a salir a cada rato un montón de sinsabores. Entonces, bueno, esa situación se vuelve muy importante, sobre todo para empezar a mirar en qué medida Iván Illich en ese caso es capaz de preguntarse por lo que está sucediendo ahí Ujú. o qué salida se encuentra pues para responder a esa situación, porque bueno, si uno se encuentra en una situación en medio de una relación pues que es infructuosa, que provee mucha desdicha, pues entonces uno tendría también que devolverse esa pregunta a uno mismo e incluso si es pertinente seguir sosteniéndola. Pero bueno, ese no es el caso. El caso es que, como les digo, cada uno de ellos envía o le envía la culpa al otro y lo hace responsable pues de su propia desdicha. Sí, que ahí pues el principal problema es que no se haga cada uno partícipe y responsable pues del asunto, porque para pensar el problema en relación con su propia vida, pues tendrían que ser capaces de responsabilizarse dentro de la relación. Y el problema pues también está en que el asunto pues no se piensa, sino que se pone pues las causas como las intenciones de mala fe que tiene el otro, eh, precisamente pues por abordar un tema que supera a los sujetos que establecen esa relación. Y el problema pues como digo es que lo que podría ser una posibilidad para poner en cuestión esa vida hecha a través del impersonal uno, porque también a él le ocurre, por ejemplo, que no le dan un ascenso que estaba esperando, entonces se enoja y lo tratan pues mal y no se da cuenta pues que entonces él es solamente un funcionario y que no lo valoran pues como debía o que la vida tiene que estar más allá de eso, etcétera. Es decir, ahí donde uno diría, bueno, aquí es el momento para que ese señor cambie. La respuesta se da a través del uno mismo, consiguiendo entonces un mejor trabajo, más dinero, consiguiendo mejores amigos, comprando una casa, etcétera. Es decir, otra vez respondiendo a los mandatos para huir de lo que los mandatos mismos quebraron. E incluso es muy diciente pues que en esos momentos en los que están en reuniones pues estrafalarias y comprando cositas, el matrimonio vuelve a funcionar y llegan pues como a una suerte de islas, dice él, en las que se volvían a encontrar el amor, pero volvía a caer pues, porque es que nuevamente lo fundamental, que es la vida hecha de esa manera, tiende a volver a quebrarse. El asunto es pues que Iván Illich, digamos, basta, es un tipo plenamente satisfecho, plácidamente absorbido y entregado a un mandato externo que hace la vida por él, que es un mandato social general y que no permite que ahí se imprima pues una personalidad, y que todos aquellos quiebres que podían permitir poner en cuestión ese mismo mandato son respondidos a través del mandato mismo. ¿Qué es lo que va a permitir que ese mandato se quiebre? Pues esto no puede ser mecánico, pero en todo caso van a establecer las condiciones de posibilidad para que Iván Illich pueda poner en cuestión eso. Y va a ser precisamente la enfermedad y la muerte. El capítulo ya 5 precisamente comienza con la enfermedad. Yo voy a establecer otra vez ahí para dejarlo en punto para darte la palabra. Y es que este señor pues que ya hubo un momento en la vida que la existencia se le hace adornar la casa y está trabajando y pensando que la cortina estaría mejor puesta allí, que los muebles hay que correrlos para allá, etcétera. Hay un momento en que organizando la cortina se pega un golpe en un costado y aunque no sienta dolor en ese momento, luego empieza con un sinsabor en la boca y con un malestar que lo aqueja. Ahí sí empieza a instalar, pues digamos, como la enfermedad. Y eso va a ser muy importante porque, nuevamente, no mecánicamente, sino, digamos, existencialmente, vamos a ver que se establecen las condiciones de posibilidad y solamente las condiciones, no una determinación, para que Iván Illich pues logre poner en cuestión eso que está tan cristalizado, que es esa vida en la cotidianidad y personal del uno, pues por decirlo así. Sí, sí, el asunto de la enfermedad es muy importante pues porque constituye el punto de quiebre en Iván. Y yo creo que ese punto de quiebre se empieza a ver, por ejemplo,
en el tipo de relación que los otros establecen pues con su condición de enfermo. Entonces, por ejemplo, a mí me parece muy importante observar esto porque es como el momento en el cual dice, bueno, madre, yo soy como este hombre que me está tratando de esta manera y así solía yo tratar pues a las personas. Estoy hablando del médico porque en efecto pues como dice Santi, él se encuentra enfermo, entonces acude a donde esa figura pues que se supone tiene un saber y que puede ayudarlo en eso que le está padeciendo. Y ahí pasa pues algo muy particular y es que él se encuentra con que ese médico lo trata de la misma manera en la cual él trataba a los acusados en el Tribunal de Justicia. Es decir, en el caso particular del médico, no preocupándose por su situación en términos existenciales, sino simplemente mirando a Iván Ilich como un organismo que de un momento a otro empezó a presentar fallas, entonces la razón, o bueno, lo que hay que hacer es precisamente encontrar la causa de esas fallas para ver si es posible que la situación mejore o no. Entonces, bueno, lo que tiene, Dale, 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 Santi. tranquilo. No, que yo iba a decir una cosa pues así como para enmarcar el asunto. Habíamos dicho antes que vamos, cómo estábamos viendo la muerte, pues que si era biológica, una noticia, una estadística, la muerte del otro, etcétera. Ya vimos que la relación con la muerte del otro se da pues en lo que dijimos pues ampliamente como una negación, como algo externo que no tiene que ver conmigo. Ahora es la relación con la enfermedad como metáfora de la muerte. Entonces, lo digo pues porque digamos lo que está diciendo Aleja lo vamos a marcar ahí. ¿Cuál es la relación que establece la sociedad en general, vía la figura del médico, su esposa, sus amigos e Iván Illich mismo, con la enfermedad como metáfora de la muerte? Entonces, bueno, sí, evidentemente pues lo primero que aparece es lo del médico y constituye como una suerte de caída en tanto que, sí, Iván pasa pues como una suerte de posición inferior con respecto a alguien que lo juzga. Dale, Aleja. Sí, porque es como si él se encontrara consigo mismo y empezara pues a desconfiar en tanto él se conoce Ujú. de ese médico pues que tiene al frente, que incluso pues tratando con enfermos no tiene pues una relación con la muerte como en uno, en términos pues de darle la cara, sino que en efecto lo que le dice Iván Ilich es que no se trata pues de si él está grave, si eso tiene consecuencias para su existencia o no, sino de si el asunto pues es del riñón o de otra parte del cuerpo y esa es la cuestión. Entonces, mientras Iván Illich siente que en la enfermedad lo que se está jugando pues es su vida en términos de puedo recuperarme o no y está esperando que ese médico le dé a él las señales pues para saber si su vida va a continuar o no. Este hombre no puede responderlo y acude pues a las fórmulas convencionales, es decir, como Iván Illich usa frases embrulladas, frases que él no puede comprender y que en suma no Mm. apuntan a saber si en efecto pues él está en una situación grave o no, que es realmente lo que aqueja a Iván Illich. Santi, ¿tú me escuchas bien? Sí, yo te escucho Es bien. que tu imagen se congeló, Yo te escucho pero de bien, pronto. tranquila. Voy a leer ese Bueno, pasajito al que estás haciendo referencia. sí. Para Iván Illich solo había una cuestión importante. Era peligroso su estado, pero el doctor hizo caso omiso de esta pregunta, fuera de lugar. Desde el punto de vista del doctor, tal cuestión resultaba superflua y no podía ser objeto de discusión. No había más que un examen de probabilidades acerca de un riñón flotante, una enteritis y una enfermedad del intestino ciego. El problema que concierne a la vida de Iván Illich no se planteaba. No había discusión entre un riñón flotante y el intestino ciego. Bueno, y ya sí, pues dice que el doctor resuelve eso, pues como todo su saber al que este no tiene acceso y lo deja pues igual de perdido con respecto al problema. Porque es que hay una cosa ahí también que ya se empieza a establecer, la biologización absoluta de la muerte. Es decir, la muerte como algo que tiene que ver simplemente con signos vitales, con un estado del organismo, y no con la relación existencial que está viviendo el paciente con respecto a una posibilidad que le aqueja y que le angustia.
Pero si vos biologizas absolutamente el asunto, luego no puedes tener acceso a eso y por eso el doctor pues nunca puede acercarse al drama que está viviendo Iván Ilich. Dale Aleja, pues ahí sigue como la relación ya con de la esposa. Estás ahí ya, eso. Sí, sí. Es que no sé si se congeló tu imagen solo en mi computador, pero bueno. Ah, pues pero yo como soy el que estoy transmitiendo, no te preocupes que yo sí me veo en movimiento. Vale, bueno. Ahí, ahí empiezan a aparecer pues dos cosas más. Y es, como les decíamos, volviste, las relaciones que tenían estas personas pues con la enfermedad de Iván Ilich. Hablo de su esposa y bueno, sus amigos del Tribunal de Justicia, porque ya hemos visto pues la relación que un médico, que entre comillas está en constante Mm, presencia de moribundos y por tanto pues de la certeza de la muerte, claro. tiene con un hombre pues que empieza a caminar ese camino. Bueno, entonces, en el caso del Tribunal de Justicia, uno empieza a ver paulatinamente cómo Iván Ilich se empieza a distanciar pues de estos hombres con los cuales comparte, porque Ujú. empiezan a tener sí, una relación en la cual toman con poca seriedad la situación que está viviendo Iván Ilich y la convierten pues en objeto de bromas. Y Sí, esto pues saca de casillas a Iván Ilich. Yo también quiero leer pues cómo interpreta el propio Iván Ilich la situación. Él dice, es como si aquella cosa horrible, horrorosa, aquella cosa imprevista que le arrastraba irreversiblemente, sin que supiera hacia dónde, fuera su motivo favorito de broma. Entonces, bueno, los amigos se burlan de su situación, pues le dicen pues que es muy susceptible, que es pues, un quejicas, por así decirlo. es decir, no la Y toman en serio, pues, o sea, no la toman como una posible muerte, es que es el asunto. exacto, y cuando él mismo pues está dando cuenta de la gravedad de su situación Mm, porque ha empezado a percibir que, que se empieza a hacer la cosa muy insalvable en términos de que no se sabe qué enfermedad tiene, los médicos que son muy sabiondos tampoco saben decir qué está padeciendo y entonces, bueno, él empieza a percibir que la cosa es grave y seria y la ujú. reacción pues que tienen frente a esa situación los otros es tomarla como esto es transitorio, esto es broma, no seas tan susceptible, que es más o menos lo mismo que empieza a suceder con su esposa en Sí, términos pues... Uh-huh. yo hago ahí también pues como un redondeo, es que estoy más pendiente del tiempo. Me dieron que sé que a las 8:10 íbamos a recibir preguntas, que a propósito pues Ah, entonces, pueden hacer preguntas por el chat que ahorita las vamos a responder. Entonces, relación, estamos analizando la muerte, de relación con la muerte vía la enfermedad, para establecer, pues como para hacer un redondeo, pues uno, la biologización absoluta, pues, de la enfermedad, no como metáfora de la muerte, posible metáfora de la muerte, sino como algo meramente orgánico y donde no se está poniendo en juego un sujeto, pues, con respecto a su existencia. Y también la muerte constituye, bueno, no se la toma en serio, que es otra forma de negarla, de la enfermedad, y en general a mí me parece que la muerte constituye en esa sociedad, y para Iván Illich propiamente, como ejemplo de la misma, una caída. Es decir, uno va a empezar a ver que socialmente Iván Illich va a caer de rango. Tanto así que de rango va a caer pues socialmente que va a perder una suerte de independencia. A mí me parece que se pareciera que alcanzará una suerte de menoría de edad. Porque no puede tener independencia con respecto a sí mismo, hablar por sí mismo, decir de sí, sino que tanto los amigos, el doctor y la esposa o la hija se van a referir de él como si ellos supieran qué es lo que le pasa a Iván. No, y evidentemente pues nunca van a hacer referencia a que se está muriendo y no pueden hacer referencia a eso porque ellos niegan la muerte, sino que entonces dicen, estás enfermo, pues es el intestino ciego, bueno, esas cosas que él dice, el doctor,
o la esposa dice es que vos no te tomas las pastillas, es que eso te lo buscaste vos, no es que estés angustiado ante la muerte, o los amigos pues también le interpretan pasándole las cartas, porque entonces qué pesar, este que está enfermo, no, ya no juguemos más, no, si querés terminamos aquí, que te ves cansado, y a él le da rabia porque si yo no estoy cansado, porque todo el mundo me está interpretando, porque todo el mundo dice de mí. Es una cosa muy tremenda que sería importante pues analizarla de pronto con más tiempo, o pues una invitación de cuál es la relación con la enfermedad y los enfermos, que como metáfora está condicionada pues y determinada por la relación con la muerte, en el hecho de que estos terminan pues en una suerte de caída socialmente, precisamente porque ya no pueden responder de la misma manera a los valores de la época, ya no pueden salir a jugar cartas, en el trabajo no rindes lo mismo, no tenés tiempo presente ya para hacer las actividades en las que te mostraba en sociedad, etcétera. Y es una caída porque está cerca la muerte, que es lo que se tiene que negar y forcluir. Eh, Eso va a ser muy importante porque como pueden empezar ustedes a ver, Iván Illich en su persona está viviendo el, la soledad a la que se ve sometido pues porque lo empiezan a excluir de esa sociedad de la que hace parte, y en ese sentido no porque lo buscara lo quisiera, va a ir tomando obligadamente distancia de esa sociedad en la que había empezado pues a subir tanto. Entonces está eso pues como con la enfermedad, pues para que la analicemos como metáfora de la muerte, y como una sociedad que no le da lugar a la muerte, que la niega, que no la toma como propia, no puede ponerse el lugar en el lugar del enfermo y lo trata pues de esta manera, es decir, lo interpreta o lo excluye. Bueno, hay otro pasaje muy importante y es pues que Iván Illich se relaciona entonces de forma paranoica con su propia muerte, porque como el doctor no le da razones y nadie quiere ponerse a pensar eso, entonces él pasa como de una suerte de estados de decir, sí, si estoy grave, no, no estoy grave, sí, es el intestino, tengo que tomarme esto no me sirve, estoy peor, hoy amanecí mejor. Es una cosa muy triste porque él está tomado por la duda, por la angustia, y no tiene ninguna herramienta para pensar eso, ni nadie cercano que le ayude a pensar. Es una soledad muy tremenda. Eh, pero hay un pasaje muy importante en donde esa ambigüedad que ha estado caracterizada, sin embargo, por una negación de la muerte, pues de que la enfermedad sea la muerte, pasa pues, un pasaje, hay un quiebre con respecto a eso, porque Iván tiene que decir, sí, estoy muriendo. Lo voy a leer. Y es que un cuñado le hace una visita y hace rato no veía a Iván Illich. Y Iván Illich pues en cuestión de meses se pone gravísimo. Por un instante miró a Iván Illich sin decir palabra. Aquella mirada fue reveladora para Iván Illich. Su cuñado abrió la boca para lanzar una exclamación de sorpresa, mas se dominó. Y ese movimiento fue una confirmación de lo que había dicho su mirada. ¿Qué? ¿Me encuentras cambiado? Dijo Iván Illich. Sí, has cambiado. Luego Iván Illich se esforzó para que la conversación recayera sobre su aspecto externo, mas su cuñado se abstuvo de hacer ningún comentario. Bueno, ese punto en el que un otro, por medio de un gesto, por medio de una mirada, le revela la verdad más propia a Iván, es muy importante porque, cual espejo, esa mirada va a servir para que Iván Illich tome conciencia de su propia finitud. Y bueno, pues lo que sigue ahí es muy, muy importante. Aleja, ¿querés comentar algo de lo que sigue ahí? Sí, yo creo que esta es una de las partes más impresionantes de la novela, Sí, porque, bueno, no, ya no podemos entrar mucho en detalles, pero el hecho de que Iván Ilich haya ido empeorando con el tiempo, tanto así que su imagen se haya visto transformada,
pero aún así pues él no ha llegado a un punto donde dice estoy muriendo, que es muy distinto pues a Ujú, decir estoy enfermo y tengo cura, puedo exacto. hacer algo, puedo acudir a alguien pues para que me ayude en esta situación, que es lo que había hecho hasta el momento. Mientras que el hecho de que alguien diga sobre él es un hombre muerto, prácticamente no hay luz en sus ojos ya, lo hace a él pues observarse, incluso va ante un espejo y se mira, coge una fotografía y compara a ese hombre que se encuentra al espejo con ese hombre que está en la fotografía y dice, en efecto hay un cambio enorme y yo soy un hombre pues que va hacia la muerte. Y ese, si la enfermedad es un punto de quiebre, este es un momento pues también uno diría cúspide en la Sí, obra porque pasa de ser parte de esos hombres y de esas mujeres que no le dan un lugar a la muerte a ser un solitario que dice, sí, estoy muriendo. Y en leo ese particular, pues, pasajito, Aleja, que es muy bello. hola, Que leo ese sí, pasadito. sí, Es que entonces dice, no, yo me tengo que simplemente aplicar a una receta y ya, y dejar de cambiar de doctor y estar brincando de doctor en doctor. Me va a aplicar. Entonces se aplica y dice, sí, me estoy mejorando. Y otra vez pues vuelve el dolor a decirle, no, es que usted se está muriendo. El intestino ciego se cura, se regenera, está pensando pues él. De repente notó el dolor de siempre, viejo, sordo, atormentador, un dolor persistente, calmoso, serio. En la boca, la porquería de las otras veces. Sintió como un vacío en el corazón, se le enturbió la cabeza. Dios mío, es Dios mío, exclamó. Otra vez, y no se acabará nunca. De pronto, las cosas de pronto vio las cosas desde el ángulo opuesto. El intestino ciego, el riñón, se dijo. El problema no está en el intestino ciego ni en el riñón, sino en la vida y la muerte. Es decir, ahí ya se hace quiere pues del que vos decís. Por primera vez dice, no, no se trata de pensar en la enfermedad, se trata de pensar en la posibilidad de la muerte. y tú pensabas leer la parte donde él habla pues de Cayo. Ah, no, listo. Lo que pasa es que eso se da un poquito más adelante, pero la puedo leer. Entonces, digamos, bueno, voy a leer ese pedacito para que lo tengamos en cuenta. Antes decía, sí, tenía vida y ahora se va y no puedo retenerla. Sí, ¿a qué engañarme? ¿Acaso no es evidente para todos, excepto para mí, que me estoy muriendo y que la cuestión está solo en el número de semanas, de días o quizás de instantes? Bueno, entonces él sigue preguntando pues por el tema de la muerte y constatando que los demás pues lo han dejado solo y ahora está pues más que solo que nunca pues porque está experimentando evidentemente una posibilidad que es evidentemente propia y singularizadora pues porque es la muerte en la que nadie nos puede reemplazar y entonces en esa reflexión a la que, en la que tiene que llegar pues en medio de esa soledad que establece pues como las condiciones para que una reflexión se dé él dice él dice lo siguiente. El ejemplo de silogismo que aprendió en la lógica de Kiesever. Cayo es hombre, los hombres son mortales, luego Cayo es mortal. En el transcurso de toda su vida le pareció justo solo en lo tocante a Cayo, pero de ningún modo respecto a sí mismo. Aquel era Cayo hombre, el hombre en general, y lo de la muerte era completamente justo, pero él no era Cayo ni un hombre en general, sino un ente distinto, completamente distinto de todos los demás. Fue Vania con mamá, con papá, con Mitia, con los juguetes, con el cochero, con el Aya y luego con Katia, con todas las alegrías, amarguras y entusiasmos de la infancia, de la adolescencia y de la juventud. Bueno, etcétera. Pues es que yo creo que ese fragmento es muy importante porque él ahí está demostrando que él, como que él en términos lógicos puede aceptar la muerte porque
pues si Cayo es mortal y yo soy semejante a Cayo, pues entonces Iván Ilich Claro. también es mortal y por tanto pues le espera el mismo camino que Cayo. Incluso uno podría decir, yo no sé si ahí hablan de Cayo Julio César, pero digamos que era Cayo Julio César y uno podría decir, bueno, este hombre incluso estaba hecho de la misma materia que Iván Ilich, pero incluso era más poderoso que Iván Ilich y aún Ah, así se enfrentó a la muerte. Entonces, ¿por qué Iván Ilich, que de todas formas es un hombre común, no va a hacerlo? Y ahí empieza pues a entrar la cuestión de que de todas formas uno puede validar un asunto en términos lógicos, y como aquí pues estamos abstractos. demostrando, pero otra cosa pues es que eso tenga para validez para uno en términos existenciales, es decir, que uno viva con que uno viva de cara a la muerte contando con esa posibilidad y creo que esa es la diferencia que se marca pues en este pasaje. Es que uno se puede hacer la siguiente pregunta. A ver, nosotros estamos pensando en la muerte de Iván Illich, que también está abordando, pues, en términos generales, nuestra actitud ante la muerte. Es decir, todos los seres humanos mueren y saben que van a morir. Somos el único ser vivo, el ente, que sabe que muere. Lo que pasa es que ese saber, que digamos en cierta manera es preteorético, es irreflexivo, es digamos un saber con el que uno viene, que se instala pues desde el lenguaje y desde el psiquismo, pues como lo analiza por ejemplo Freud. Hay una diferencia entre saber y hacerlo explícito. Y en todo caso, pues como nuestra época es una época histórica, pues la relación con ese saber de la muerte, con anticiparse como futuro muerto, pues es una relación que se historiza y que cambia en el tiempo. La de la nuestra, pues entonces es la de la negación. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que uno niegue algo de lo que tiene certeza? ¿Cómo es posible que uno niegue algo que uno ve siempre en las estadísticas, en el otro, en la enfermedad, en Cayo Julio César? ¿Cómo es posible que uno no sea capaz de poner en relación algo tan común y verdadero, pues, tan certero, que tanto así pues lo puede decir con respecto a Cayo, pero no con respecto a uno? Es decir, ¿cuál es el paso que hay que dar ahí y cuál es la diferencia entre una verdad que es lógica y una verdad que hay que hacer ya propia? Y a mí me parece que eso es lo que establece eh, este punto, porque por eso es muy bello. Él sigue diciendo, espérate a ver si lo encuentro, listo. Eh, Cayo en efecto es mortal y es justo que muera, pero yo, Vania, Iván Ilich, con todos mis sentimientos y pensamientos, es otra cosa. No es posible que yo tenga que morir, sería demasiado horrible. De tener que morir, como Cayo lo sabría, me lo diría mi voz interior, pero nada semejante se ha dado en mí. Tanto yo como mis amigos comprendíamos que no nos iba a ocurrir lo que a Cayo. Y ahora aquí tienes. No es posible, pero es. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo explicarlo? Entonces este punto de quiebre, que recordemos que tiene como paso la enfermedad y luego la mirada del otro, que le revela una verdad, o sea, casi que lo constituye como muerto. Eso es una cosa muy bella en esa novela. Cómo viene también del otro esa verdad. Pues ahora se instala más allá de la lógica. Para explicar eso, Zuleta tiene una reflexión muy bonita que dice, vea, es que hay una cosa, hay una forma de la verdad que tiene que ver con la lógica y que se puede aplicar pues en un silogismo con respecto a Cayo, pero otra cosa es la verdad con respecto al deseo, es decir, con respecto por ejemplo al deseo de que yo sea, de que yo no sea, de que la muerte no sea conmigo en todo caso, es decir, pasar esa frontera de la negación, de la resistencia, no se da a través meramente del discurso, porque evidentemente de que Cayo muera como hombre abstracto, como hombre general, eh, es muy fácil. Ahora que yo muera, significa un montón de angustias, porque significa entonces qué es la vida, qué sentido tiene lo que hago, si igual voy a morir, cómo he de seguir viviendo, si estoy seguro de que el destino es la fatalidad. Es decir, todo ese montón de, de consecuencias que se vendrían eh, sobre la vida de aquel que acepte la muerte en esos sentidos,
es lo que está más allá del enunciado lógico de eso. Y en ese sentido, pues si se quiere, Iván Illich es un pensador porque él se va a poner por encima de ese deseo, contra sí mismo, contra su propio principio del placer, por decirlo así. Va a aceptar, evidentemente, que la muerte es con él, por más hombre particular y no general o abstracto como Cayo, a él también la muerte le va a llegar, pero la va a llegar en singular, pues. Sí, hay algo que señalar ahí, es que una vez Iván Ilich se ha hecho esa conciencia de la muerte, no puede deshacerse de ella. Mm. Y eso pues va a caracterizar al pensamiento y pues a la verdad, Claro. en este caso en particular, pues. Que Zuleta dice que Es uno a de, la verdad no se puede acomodar. claro, o sea, él dice, o uno se transforma en Eso, consecuencia o uno la reprime. eso. Y en este caso, pues, Iván Ilich está ante esa situación Ajá. y ante el hecho de que ha llegado, ha pensado, ha llegado pues a ese punto donde se ha distanciado del dogma, de la idea común, de la comunidad de la que hacía parte Eso. y ha comenzado pues a pensar en lo que antes no tenía ante sí. Y bueno, eso empieza a causarle tanta angustia, pues porque ya está lejos de todo lo que él consideraba seguro de los otros, que muchas veces intenta deshacerse de esos pensamientos, Ah, sí. deshacerse de esa verdad que se le ha revelado y descubre lo que en palabras de Zuleta es el carácter corrosivo del pensamiento. Es decir, una vez ha empezado la cosa a funcionar, una vez uno se ha encontrado frente a esa verdad, ya no hay manera de olvidarse de ella y eso le pasa a Iván Illich. Iván Illich no puede, aunque lo intente, de restablecer su vida anterior, sus pensamientos anteriores, porque ha llegado un momento en el cual él es un hombre nuevo en términos de que sabe algo más y es consciente de eso. Y entonces empieza a encontrar la muerte a donde quiera que mire y se empieza pues a ver así como un hombre muerto también a donde quiera que mire. Entonces, bueno, eso va a caracterizar en particular pues la nueva situación en la que se encuentra Iván Illich porque ha llegado como a un momento en el cual se encuentra muy solo, es decir, ya no hace parte de su comunidad y de las ideas de su comunidad, ya no tiene una posición ante la muerte que la niegue, pero ahora se encuentra frente al hecho de que es consciente de ella y, y sin embargo, pues no puede retroceder, Y, y, ta- puede, y tampoco no puede, puede asir esa idea del todo. Pues él dice, no puede ser posible, pero es. O sea, no tiene herramientas aún para pensar eso tan inasible, pues que evidentemente es la muerte. Que, pues que yo estoy hay un movimiento pues muy bonito en el que vos venís comentando, que era el que nosotros nos preguntamos ahorita, ¿cómo es posible que uno rompa con eso tan cristalizado que le hace la vida y en donde uno se mantiene familiar y tranquilamente? ¿Cómo es posible pues que uno vaya más allá del placer, por medio, por ejemplo, del pensamiento y corroba eso que lo constituye? Porque es que Iván Illich está atentando contra su identidad, contra su vida, porque ahí hizo la vida, en esa sociedad. Y bueno, decíamos que evidentemente entonces es la soledad, que significa pues la enfermedad, en tanto lo dejan solo y es una suerte de caída y una distancia con respecto entonces a la sociedad, la que tiene que tomar el mismo Iván Illich. Pero la muerte, que también es una experiencia totalmente singularizadora porque se da en singular, nadie puede morir por mí, nadie puede reemplazarme ante la muerte. También constituye una soledad que me parece, pues, yo estoy aquí pues hablando desde Heidegger, constituye la posibilidad de que también se ponga en entredicho aquello que se daba como establecido, porque precisamente yo ya no existo como un otro entre otros, porque como el que muero soy yo, no el uno, entonces el que tiene que existir soy yo. Es decir, por medio de la singularización de la muerte se singulariza la existencia. Y si se singulariza la existencia, entonces uno ya no existe
como en común, pues en el sentido de que hace la existencia nada más a partir del otro. Evidentemente pues uno comparte con otros y no estoy pues apelando pues como en un individualismo, pero hacerla pues para tomar la existencia entre manos pues compartiendo y etcétera, pero de forma singular. Entonces pues me parece a mí que esas son las condiciones que le permiten a él ir pensando en eso y que la pregunta, por eso imposible de pensar que es la muerte, más bien lo lleve es a pensar cómo hizo la vida. Pues porque es que ese es el paso que tenemos que dar. Es decir, eh, si la muerte constituye una posibilidad y, y entonces se hace la pregunta qué sentido tiene la vida, mi vida es en singular y no como lo tengo que hacer con los otros porque mi muerte es singular. Hay un pasaje muy bello porque entonces Iván Ilich tiene que llegar a la pregunta de entonces cómo hice mi vida. Eh, y como les digo, pues ese cómo hice la vida, en función de que la hice, se da pues por esos aspectos, la distancia a la sociedad y la soledad pues que le permite pensar su muerte. Pero no sé si me salté algo y Aleja. Pues sí, pero no hay mucho tiempo y tampoco es relevante pues a lo que estamos, muy relevante a lo que estamos conversando. Yo creo que el paso que diste está bien, Bueno, porque bueno, ahí hay que anotar también que Iván Ilich no ha llegado al punto de aceptar por completo la muerte mm, y en gran medida pues a veces tiene momentos pues de extrema esperanza. como una Es decir, recaída. cree que puede retroceder y que Mm, puede volver a ser el hombre que antes fue. Y ahí es cuando pasa algo también pues que es crucial y es que se personifica dentro de la narración la voz del alma o la conciencia. ¿Quieres que Y lo esta lea? conciencia le empieza a preguntar pues qué es lo que él desea y él dice vivir, no sufrir. Así. Entonces le responde la voz del alma, vivir, ¿cómo vivir? Y Vanillish dice, sí, vivir como vivía antes, bien y agradablemente. Y la voz del alma le pregunta, ¿qué es eso de bien y agradablemente? Entonces esa pregunta que le hace la conciencia es la que lo lleva entonces a pensar, bueno, si quiero volver a vivir, ¿y qué es eso de vivir? Pues tengo que pensar en la vida que he hecho y a partir de eso empieza pues a contemplar ante sí todas las imágenes de su existencia y empieza también a corroborar pues que en efecto pues no es una existencia Leo ese pasajito, singular, Aleja. propia, sino una existencia pues entregada al deber social. Y Ujú. empieza a instalarse también una pregunta en él ¿es verdad que eso fue mi vida? ¿Aquello fue mi existencia y es aquello a lo que quiero volver? O incluso pues esta es la vida que yo debía haber hecho. Mm, Realmente pues es la existencia que debería ser contando con el hecho pues de que me muero y que ya no puedo hacer nada para remediarlo. Y si hubiera tenido eso presente, pues entonces volvería a ser la vida que claro. hice. No sé, entonces empieza a instalar pues esa duda que de todas formas a Iván Illich le parece inaceptable en principio, aunque dude de todas formas, porque cómo es posible que la vida que él haya hecho, que era tan parecida a la de los otros, no fuera en efecto la que él debía ser. Voy a leer esos pasajitos, dice. Iván Illich empezó a examinar en la imaginación los mejores momentos de su vida agradable, pero cosa rara, ya no le parecían de ningún modo lo que le habían parecido anteriormente. Con todos los recuerdos le sucedía lo mismo, excepto con los primeros de la infancia. En la infancia se daba algo realmente agradable, con lo cual se podía vivir si volviera. Mas el ser que había experimentado aquello agradable ya no existía. Aquello parecía más bien un recuerdo acerca de alguna otra persona. Y dice por aquí,
El desposorio tan casual, el desencanto, el olor de boca de la esposa, la sensualidad, el fingimiento, el empleo sin vida, las preocupaciones por el dinero y así 1 año, 2, 10, 20, siempre lo mismo, y cuanto más lejos, tanto más inanimado, exactamente como si bajara con toda regularidad por una montaña, imaginándome que subía a ella. Así era. Según la opinión pública, yo ascendía por la montaña, mas exactamente en la misma medida se iba la vida por debajo de los pies. Ya estaba listo a morir. Hay una cosa, pues como para que esto se entienda, pues como cuál es el trasfondo, o sea, por qué estar de cara a la muerte, que no tiene que ser necesariamente en la enfermedad. Pues hay una frase que dice pues que el ser humano desde que nace ya es suficientemente viejo para morir. Es decir, no tiene que ser en las condiciones de Iván para hacer, digamos, este tipo de reflexiones. Pero entonces es de cara a la muerte como posibilidad, por más sano que uno esté, qué es lo que permite y por qué logra pues hacer esto con Iván y lo que yo les decía. Si la muerte nos singulariza porque nos vuelve en una absoluta soledad a la que nos tenemos que enfrentar, evidentemente solos, pues también singulariza la existencia y en ese sentido nos responsabiliza de ella. Es decir, yo soy el que la tengo que hacer y en ese sentido se puede preguntar pues como Yanelis, ¿cómo la he hecho yo? Que soy el que ahora está muriendo y no el uno pues, quien fue el que vivió. En ese sentido pues esa es, digamos, una de las reivindicaciones tal vez que quisiéramos mostrar aquí, de por qué pensar la vida es necesario y no es algo así como que entonces lleve a precipitar la muerte, que sea necesariamente algo que nos vaya a poner triste, sino incluso una herramienta para hacer mejor la vida, para responsabilizarnos con ella, dado que es finita y puede llegar a no ser y es irreversible y puede llegar el momento que lo coja uno como Iván y diga pues ya al final de su vida, cuando nada puede hacer, que tal vez la hizo como no debía. ¿Qué más aleja por ahí? Sí, yo creo que lo más importante es eso. Iván Illich se da cuenta de dos cosas. Primero, pues que la muerte venía en serio, era verdad, Mm, iba a suceder. Y segundo, pues se da cuenta al final, en el último momento, que si eso iba a suceder de verdad, pues entonces que él hubiera hecho las cosas de otra manera. claro. Y en eso pues se constituye lo trágico de la novela en el sentido pues de la fatalidad, de lo que no se puede modificar. Él se encuentra en una situación en la cual pues no puede devolver el tiempo, no puede pedir otra oportunidad. Mejor dicho, entra al escenario sin saber muy bien cómo actuar, actúa según las convenciones sociales y cuando debe salir del escenario, pues se da cuenta que él hubiera querido hacer otra cosa. Entonces, no sé, hay algo muy interesante pues en ese aspecto en términos de la importancia que tiene entonces hacer la vida de cara a la muerte, en términos de que si uno tiene la conciencia de la muerte, pues entonces va a pensar dos veces al momento pues de hacer una vida de una manera o de otra. Cada Es, decisión que uno está tomando estaría contando pues con el hecho de que no puedo vivir la vida dos veces, solo es, una, y en ese sentido pues debo elegir lo que considero mejor, lo que considero más valioso y ojalá pues lo que sea más auténtico. Y creo que eso es lo que él descubre al final voy y a que leer le un pez, resulta tan supremamente doloroso. Ya. voy a leer un pesajito, qué pena ahí Aleja, Sí. que nos sirve pues mucho para leer eso y especialmente es que hay una pregunta aquí muy importante. Uno no puede en principio pedirle al neonato e incluso pues no sé hasta qué cierta edad, al niño que sea pues algo así como auténtico, en el sentido de que todos nacemos de forma inauténtica, impropia, porque evidentemente uno no nace con razón de ser y le va a preguntar, antes de nacer va a decir, no, yo no quiero este nombre, no quiero esta lengua, no quiero estos valores, sino estos, uno no elige.
En ese sentido, uno es hijo del uno o del otro en principio. Le dan el nombre, la lengua, los valores, etcétera. En ese sentido, uno no puede juzgar a nadie desde ahí, que empiece a hacer la vida por ahí, porque uno tiene que tener algún suelo desde donde nacer y en dónde empezar la vida. Lo que pasa es que lo que se debe reconocer es que el hogar del sujeto está precisamente en la extranjería, es decir, en ponerse en relación crítica con aquello que lo ha recibido, y no solamente recibirlo pues de forma dogmática para hacer, para que la vida la haga nada más eso. Eh, Porque precisamente pues cuando digo que esté en el extranjero es que sea capaz de separarse de eso con esta soledad que está viviendo por ejemplo Iván Ilich, una soledad que le permite una separación que le permita pensarla y por ende pensarse así para establecer una nueva relación con eso. Evidentemente uno no rompe con su lengua ni con su nombre ni absolutamente con sus valores, sino que le dice sí a unos y les dice no a otros, se los apropia de forma auténtica. Entonces eso que puede ocurrir, aquí lo muestra pues muy bien la novela, sin embargo tiene la tendencia a caer en, pues cuando digo que puede ocurrir me refiero a que se quiebre y la autenticidad digamos como puede que pueda aflorar. Lo que pasa es que sin embargo ya habría pues que ver cuáles son todos los mecanismos que vimos anteriormente y reforzarlos pues, de forma política e ideológica para que ese quiebre mismo sea agarrado y otra vez se vuelva a nivelar el asunto y todo conato de excepción pues sea reducido a lo común. Entonces dice Iván Ilich, y si fuera verdad que toda mi vida consciente, no ha sido lo que debía, se le ocurrió que podía ser verdad lo que antes parecía completamente imposible, el que hubiera vivido la vida como no era debido. Se le vino a la cabeza que sus conatos, apenas perceptibles, de lucha con lo que las personas de más alta posición social consideraban bueno y que él abandonó enseguida, podían constituir lo auténtico, mientras que todo lo demás podía ser lo no debido. Su empleo, su estilo de vida, su familia, los intereses de la sociedad y de su cargo, todo ello podía no ser lo que debía ser. Bueno, va por ahí el asunto. Aleja, ¿querés comentar algo al final o vamos buscando el cierre? Sí, pues una cosa, dos cosas. La primera es que a mí me llama la atención que en el momento en el cual él se está acercando a la muerte, sigue dándole vueltas a esa pregunta de si vivió como debía. Y, y bueno, está pasando pues por un momento muy difícil en términos del sufrimiento que le acarrea pues no solo la enfermedad orgánica, sino esa enfermedad moral que se le presentó en último momento, pues. Y solo es cuando él acepta en verdad que él no hizo la vida que debía, que puede entrar pues en la muerte. Cada Sí, vez que él retrocedía y trataba de validar esa existencia de antaño, entonces la muerte se le aparecía como muy lejana y el sufrimiento aumentaba. Es como si el hecho de aceptar esa verdad permitiera a la vez pues ya liberarse del sufrimiento que él estaba enfrentando en ese momento y pues entrar en la muerte que era lo único que le quedaba dada su situación. Eso me parecía como importante pues ya para ir buscando el final. sí, Y, dale. ah, no, y una cosa es que a mí me gusta de todas formas pensar en que, en que no porque uno se esté muriendo o no porque uno se enferme, necesariamente pues va a convertirse en un Iván Ilich, es decir, en un Mm, hombre que estaba pues amoldado por su sociedad y de repente pues se convirtió en una especie de pensador y de crítico con respecto a todo lo que lo había constituido a él, que esa es pues su valentía y su grandeza, ser capaz de criticarse e ir en contra pues de todo lo que él valoraba, de todo lo que él defendía en su momento.
Pero Ujú. entonces, no porque uno se encuentre en esa situación, no porque uno sea un hombre que se esté acercando a la muerte, sea un hombre o una mujer que se esté acercando a la muerte, necesariamente pues se va a convertir en un pensador. Sí, Y, lo, y yo lo pienso pues siempre a la luz de un episodio de La Montaña Mágica en el cual el personaje principal, que es Hans Castor, tiene la idea de que la enfermedad y la muerte necesariamente deben producir una mayor sensibilidad y una conciencia pues de lo que se está poniendo en juego ahí. Y mm, emprende una búsqueda que es, por decirlo así, una crítica a la época que tiene la costumbre de ocultar la muerte incluso cuando hacen parte pues de un sanatorio, es decir, cuando en ese sanatorio habitan enfermos que están pues en sus últimos días y aún así tienen esta actitud de negar la muerte. Él emprende la tarea pues de buscar a esos moribundos y, y con la esperanza pues de encontrar que tengan una conciencia pues de lo que está sucediendo. Es como si Hans Castor estuviera esperando encontrar en cama a todas esas personas pues convertidos en un Iván Ilich. Y lo que claro. se encuentra es que estos hombres y estas mujeres, aun cuando pueden morir en el próximo segundo, en el próximo minuto, siguen empecinados en no me estoy muriendo, esto no me está pasando, continúo con mi existencia de antes. Y estoy Ujú. mencionando esto pues para señalar que de todas formas, aún uno estando un segundo antes de morir, pues eso no es igual a que entonces tengo una mayor sensibilidad Una y que mis pensamientos revelación. son más graves, etcétera, Mm, sino que más bien se trata de la relación que uno establece eso. pues con lo que le sucede y de que en efecto es el sujeto el que se tiene que poner en juego frente a lo que le está pasando. Entonces, uno puede ver en Iván Ilich un hombre que, que váyase a saber por qué terminó haciendo de su situación un punto de quiebre con respecto a todo lo que lo constituía, con respecto a su identidad. Y ese es pues el mérito de el protagonista de esta novela. Sí, está muy bien porque, a ver, la novela, así como para hacer un cierre, precisamente, y es lo que más o menos pues intentamos proponer, invita a pensar la muerte no como el incidente final, no como el hecho biológico de la finalidad de los signos vitales, sino como una posibilidad dentro de la existencia misma. Es decir, con eso fue con lo que se relacionó Iván Ilich, no con el incidente, porque evidentemente él ahí ya no es. Con eso uno no se puede poner en relación. Ahí ya no existimos. Con la muerte se puede uno poner en relación, establecer una relación, siempre y cuando la establezca como una posibilidad de la existencia misma. Una posibilidad, para decirla pues en palabras de Heidegger, eh, que es cierta, que es indeterminada, que es absolutamente singular, que es nuestra posibilidad más propia, en el sentido de que es lo que siempre va a ser posible. Y en esa manera se puede establecer una relación en vida con la muerte, en el sentido de que no se la toma biológicamente, estadísticamente, como algo que ocurre al final, sino algo que está inscrito en la vida misma y que incluso pues le da su peso y su sentido. Bueno, yo creo que podemos dejar por ahí, les agradecemos mucho. Vamos a responder las preguntas que nos dejaron a través de YouTube y de Facebook. No sin antes pues también decirles a los que de pronto se vayan a ir en este momento que a partir de esta conversación de hoy establecemos pues un curso que intenta pensar precisamente la muerte desde una mirada histórica y existencial. Ese curso pues está eh, compuesto por 4 sesiones que abordarán precisamente esas dos formas de acercarnos a la muerte y que evidentemente pues tendrá mucho de lo que dijimos aquí como trasfondo. Y bueno, que empezará en octubre. Habrían 2 grupos, uno para los martes, otro para los sábados.
para profundizar pues eso que en este momento pues Aleja y yo, por el tiempo que habla de la muerte, no podemos decir más. Eh, Cualquier información entonces la tienen aquí en este WhatsApp 301-577-3445 o en este correo que es el nuestro, que es info.ces@gmail.com. Y les recuerdo pues que la inversión es de 100.000 pesos. Esta es una forma pues de en el que buscamos autosostenernos. La organización social que hace este evento y que se llama Centro de Estudios Estanislao Zuleta. Entonces, bueno, como por el tiempo a ver qué elegimos. Ahí es comentario, a ver una pregunta de David Suárez Zarate. La única forma de hablar de la muerte es reflejar la propia en la conversación. Esa mirada del otro que refleja la propia muerte muestra otro aspecto que se repite actualmente. El, desen, el desentenderse de necesitar que otro me vea para verme a mí mismo, esa pulsión escópica que en últimas es una dependencia, un pero, para no ponerse la luz sobre sí en el escenario y desarrollar el propio monólogo. Bueno, esa pregunta hay como que interpretarla. Eh, yo creo, bueno, con respecto a la primera parte que habla de la conversación, pues como de darle lugar a la muerte en la conversación, pues sería hacer una cosa muy difícil y es ponerla pues como vos decís en relación con nosotros mismos, es decir, que aunque la muerte sea en singular y sea algo absolutamente eh, solitario y en donde nadie nos puede reemplazar, sin embargo, eso de lo que se está hablando nos hace semejantes en el sentido de que todos compartimos en común esa misma soledad ante la muerte. Y en ese sentido, pues uno podría ponerse ahí sabiendo de que habla un semejante que está pasando, pues, por ejemplo, por algo que yo también puedo pasar. Y con respecto a lo de la mirada, pues es esa teoría de que la, la mirada del otro pues nos constituye o cómo el otro pues nos constituye. No solamente en lo que decíamos, por ejemplo, bajo las formas de la identificación y que nos dan a nosotros una identidad inacabada pues y revisable, pero identidad en principio sí sea yoica, pero también pues incluso en lo más subjetivo pues que nacemos desde el otro. Entonces, cómo darle lugar al otro, pues no solamente necesariamente en la mirada, sino incluso pues en la palabra, porque esa imagen que se construye Iván Illich sobre sí mismo se construye por la imagen que le proyecta al otro en su gesto estupefacto y con palabras que él espiando sabe que le refieren. Escucha pues a su cuñado decirle que es un moribundo, que ya no tiene luz en los ojos. Eso también pues le sirve a él para hacerse a su propia imagen. Pues tendría por decir eso por el momento. No sé si alguien quiere decir algo o abordamos otra pregunta. Solo una cosa, y es que de todas formas es cierto pues que nadie puede morir la muerte de uno, pero, pero creo que el otro sí puede convertirse en una compañía pues Sí. para uno dialogar pues sobre lo que está sucediendo, sobre el hecho pues de que está abandonando la existencia. Ujú. Porque lo que uno ve en la novela de Ivan Illich es que, es que él se siente completamente solo y no puede pues como vivir la gravedad del momento con esos otros con los que hizo la vida, precisamente pues porque ellos no le dan lugar a la muerte. Entonces no puede despedirse, no puede decir sus últimas palabras, no puede hacer una reflexión sobre la existencia, etcétera, porque esos otros no están ahí para escucharlos y porque esos otros pues no tienen una posición, no sé, más auténtica
con la muerte, no se encuentran en el mismo lugar de Iván y Lish. Entonces creo que es eso, pues. Sí, que aunque la soledad pues de los moribundos se establezca pues por esa singularidad ante la muerte, pues eso puede ir acompañado en el proceso como tal, que a Iván Illich evidentemente lo dejan absolutamente solo, y que solamente es Gerasim, pues que es un mujik, un criado de la casa de él, que sí sabe de la muerte, que sí sabe que Iván Illich va a morir, que el único que puede establecer algo así como una compañía. Bueno, yo no sé, aquí hay como una suerte de pregunta irónica. Hay una que dice pues que es muy fácil de responder. Este concepto ¿Es este concepto similar a los aspectos filosóficos de Heidegger del ser para la muerte? Sí. Aquí hay pues muchas cosas muy parecidas, tanto así pues que el mismo Heidegger cita a Iván Illich en Ser y Tiempo. Eh, bueno, hay otro que Marianita habla pues como de ese concepto de funcionario, efectivamente se habla como una suerte de performance en la sociedad, pues pero en el sentido de como lo mencionábamos ahorita, pues, de que se es funcional a algo, a un deber externo que le significa a uno una tranquilidad porque no tiene que vivir la vida en singular, porque vivirla en singular significa elegir, significa equivocarse, significa angustiarse, significa responsabilizarse, etcétera. ¿Quieres decir algo ahí o leemos más otra preguntita por ahí para terminar? No, lee otra. Bueno, a ver. Que hay una ver. Precisamente la monotonía es lo que rompe con la vida. Las emociones y las nuevas sensaciones son los que le dan los matices para poder buscar la felicidad y realización personal. Pregunta. Con la llegada de la muerte se rompe con la incertidumbre que constituye la vida. Yo, a ver, lo primero es que la monotonía sí puede romper con la cotidianidad, pero el entretenimiento que ahí mismo se responde pues a la monotonía del aburrimiento. Es decir, no va a constituir la monotonía necesariamente como un punto de quiebre para pensar y criticar otra vez, pues para no ser algo muy mecánico, porque la sociedad misma establece formas de huirle a la monotonía mediante el entretenimiento, que no es algo así como ir a pensar, sino olvidarse de sí. Y pues con la llegada de la muerte se rompe la incertidumbre que constituye la vida. Yo creo que no. Yo creo que la vida es va a seguir constituyendo pues una angustia y una apuesta, pero que por lo menos pues se haga en singular, porque es que yo creo que no darle lugar a la muerte es precisamente borrar esa incertidumbre, no tomarla como algo abierto, algo posible de perderse, algo posible de cambiar, no arriesgarla. Y yo creo que darle lugar a la muerte en la vida es apostarla desde la singularidad y asumirla pues expresamente, responsabilizarse por ella. ¿Querés decir algo ahí, Aleja? O vamos terminando, yo creo. Pues que de hecho porque Iván Illich no le da lugar a la muerte es que no toma la vida como una incertidumbre. Es decir, como él no se cuestiona pues por el hecho de que solo tiene una oportunidad pues para hacer su existencia, termina pues sumido en la ideología y haciendo lo que la ideología dice debe ser una existencia y en ese sentido Claro. pues termina anulando todo lo que la vida puede tener de incertidumbre en términos de que si uno asume que el camino no está dado, que la vida no es una especie de algoritmo o de método donde hay un paso y luego otro y otro y otro, entonces pues si uno no asume eso, termina asumiendo lo que se viene con el hecho de no tener un camino prefijado y es precisamente que no se sabe de antemano hacia dónde ir, pero que de todas formas uno tiene que vérselas de frente pues con el hecho de que tiene que elegir. Aleja, y es Entonces, que eso precisamente, constituye la libertad del ser humano, porque es que en el destino no habría libertad. Pues en el sentido de que esa reflexión a la muerte incluso le puede a uno devolver la libertad, pues restringida como quieran, determinación, etcétera. Pero, como vos decías, Heidegger dice, uno siempre elige,
en el sentido de que elige, por ejemplo, por el uno, pero muy pocas veces elige elegir. Es elegir, es una incertidumbre, como vos decís. Sí, está muy bien, es eso, la muerte devuelve la responsabilidad Mm, y la responsabilidad en el marco pues de la libertad. Eso, Y eso viene acompañado pues de la angustia más exacto. increíble porque yo no estoy hecho, yo no estoy dado y Ujú. entonces tengo que hacerme. Y en ese hacerme pues me voy a tener que enfrentar a la incertidumbre. Sí, no, muy bien. Bueno, ¿será que terminamos por ahí o qué? Sí, Pues a ver, hay una pregunta de Daniela Cardona. Me suena ese nombre por algo. Dice así, si tomamos la premisa, nadie morirá por mí, el darle lugar a la muerte en la vida sería decirse, nadie podrá vivir por mí. Excelente, pues es eso. Exactamente es eso. Lo que hemos dicho, responsabilizarse, nadie puede vivir por mí. Tomar la existencia entre manos. ¿Qué significaría entonces vivir desde una concreción individual cuando se sabe de la muerte como posibilidad? Pues más o menos eso es lo que hemos dicho pues hasta ahora, es decir, responsabilizarse por la propia existencia. Y ya pues la última parte que sí me parece muy bella, pues sí muy importante en este momento. ¿Qué consecuencias habría para una sociedad el que se tome la muerte como una posibilidad y de que ésta ocurre en singular? Me parece fundamental pensar esto a propósito de los recientes y dolorosos acontecimientos que se vivieron en las protestas ocurridas en Bogotá, en las que lamentablemente perdimos a tantos jóvenes. Yo creo que nuestra sociedad pues, es el ejemplo de que la muerte está por todas partes y no se la piensa, y más que se la piensa, se la niega. Este gobierno pues particularmente se ha inventado nuevos eufemismos para no hablar de la muerte de forma directa y negarla pues precisamente. Eh, yo no sé, eso es un problema muy bravo que una sociedad, pues habla muy mal de una sociedad el hecho de que se pueda matar tan fácil y que y habla de cuál es entonces el valor que se tiene para la vida como irreemplazable, como singular, como algo eh, que se pierde para siempre, el hecho después de que se pueda acabar con ella, sí, de manera pues tan fácil, tan sistemática. Este país sí tiene pues precisamente una muy mala relación con la muerte y pues, guardamos la esperanza de que tal vez algún día eso mejore. Lo que pasa es que ahorita sí pareciera pues como que hubiéramos retrocedido en el tiempo pues lastimosamente. Bueno, no sé, ¿qué quieres decir ahí Aleja o terminamos por ahí? sí, pues que estar de cara a la muerte es igual a que la vida se haga más valiosa y no solo Mm, pues la vida propia, sino la claro. del otro. Y en ese sentido, pues en una sociedad donde la vida fuera valiosa, uno no se encontraría en cada esquina, cada día con cifras y cifras pues de asesinatos, de feminicidios, etcétera, etcétera. Si uno tuviera conciencia pues de que ese otro constituye una singularidad y que de todas formas ahí se está dando lo irrepetible, pues tal vez uno valoraría más pues esa existencia y en consecuencia mmm, uno podría pensar pues en una sociedad que es más vivible y bueno, más deseable y, y que permite pues más condiciones pues para que las personas hagan la vida que desean. Eso. Bueno, les agradecemos mucho, les invitamos otra vez al curso, les voy a dejar la información y bueno, hasta una próxima. Espero pues que las reflexiones sean de mucho, les sirvan mucho pues para su propia vida y los caminos que estén tomando en ella. Bueno, nos despedimos, muchas gracias. Muchas gracias.